Minuto 7:47, gracias por seguir con nosotros. Agradezco mucho a mi querida Adriana Luna que nos haga favor también en esta colaboración especial, precisamente de Tierra de Monte, para conocer los detalles de lo que significa desde la perspectiva científica de la biología, de lo que hoy por hoy puede incluso también pues representar este tema, haciendo este balance en este 2021 de quienes han sido pues parte importantísima para atender, para combatir, para luchar, para hacer un frente ciudadano, un frente social importante, médico, clínico, justamente los trabajadores de la salud, que sin duda alguna serán reconocidos siempre como los héroes ante esta pandemia, ante este COVID-19. Como siempre, y vía Zoom, le agradezco mucho a mi querida Adriana Luna que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, pues muy bien, muy agradecida como siempre estar aquí, con gusto saludarlos a todos. Como siempre, gracias. Gracias, Adriana. Y hay temas importantes y que tenemos que verlo, por cierto, con lo que se refiere al balance que debemos hacer en este 2021 de lo que fue el COVID-19 y de quienes de alguna manera se convirtieron también en los héroes ante la pandemia, mi querida Adriana Luna. Así es, como bien mencionas, hubo muchas personas que mantuvieron al mundo andando, personas que en los años anteriores pues no habíamos sido conscientes del impacto de su trabajo, ¿no? Incluso surgió ahí el término los trabajadores esenciales, que tienen que ver con, por supuesto, todo el personal médico, el personal de salud, el personal de limpia, muy importante también. Sí, claro. Y bueno, pues algunos otros sectores que no son tan reconocidos en nuestro caso, por ejemplo, como los productores, como los agricultores, que pues aún con todas los riesgos y todas las dificultades que significaron las restricciones de movilidad, pues siguieron trabajando y siguieron alimentándonos todos los días. Claro, y que además referías, por cierto, pues sobre estos héroes anónimos. Allí hablábamos de los trabajadores de la salud, pero también aquellas personas que siguieron trabajando a pesar de la pandemia, que se perdieron inversiones, empleos, posibilidades, y que a pesar de todo eso tenían que seguir cultivando la tierra para que los alimentos, para que la comida, para que lo que necesitamos en nuestra vida cotidiana no se interrumpiera. Y pues alguien las tuvo que hacer y las ha hecho también durante estos ya casi 2 años, mi querida Adriana Luna. Exactamente, nosotros, mucha de la población, no la mayoría por supuesto, tuvo la oportunidad y bueno, también la obligación pues de mantenerse en casa, de mantener estas medidas de sana distancia, pero hubo muchas otras personas que no tuvieron esa posibilidad por uno, como te comentaba, ¿no? Porque su trabajo era esencial, su trabajo no podía parar, trabajos que en principio nosotros desafortunadamente como sociedad observamos como trabajos más humildes, por decirlo así, como te comentaba, los trabajadores de limpia, los trabajadores de mantenimiento, los productores, los agricultores, las personas que tendían las tiendas de abarrotes, todas estas personas que mantienen como la base funcionando, y que bueno, por un lado no podían parar porque los necesitábamos, y por otro lado pues no podían parar porque no podían permitirse no tener un ingreso diario, porque pues básicamente viven al día, ¿no? Entonces, en este balance hay muchas cosas que hacer, hay muchas oportunidades también que se generaron, nuevas tecnologías, aprendimos a ser más resilientes, me parece, aprendimos a ser más empáticos, quiero pensar también, y dentro de esa empatía, uno de los balances importantes que tenemos que hacer al final de este año, ya el segundo de pandemia, es pues ser agradecidos por un lado, y por otro lado pensar cómo hacemos que estos trabajos que son tan esenciales tengan mejores condiciones, para que estas personas tengan mejores condiciones, pero que también la sociedad entera tenga mejores condiciones, porque pues, finalmente los necesitamos. Y Adriana, en este término cuantitativo, por ejemplo, hablando de los productores agrícolas, obviamente que se vuelven también una población muy importante, fundamental, como tú bien lo señalas, y que han tenido que asumir pues diferentes, no solamente las inclemencias de la salud, sino las inclemencias del desarrollo económico, de las nuevas tecnologías, de la globalización, por ejemplo, del mundo contemporáneo, que los obliga a ser más competitivos, a ser más productivos. Desde la perspectiva, desde la lógica de Tierra de Monte también, hay propuestas muy claras, muy puntuales para que se puedan, después de estos casi 2 años, como bien comentas, optimizar, aprovechar de mejor manera los recursos agrícolas, que podemos además considerar de manera más racional ante lo que puede significar estos retos de la pandemia, que por cierto no termina y no tiene para cuándo, mi querida Adriana.
no termina y no tiene para cuándo, y pues sí, no, nos obliga a aprender. Lo podemos ver como una amenaza, ¿no? Esta situación de globalización, estos avances tecnológicos. El problema que tienen es cuando generan inequidad. El problema que tienen es cuando no hay pisos parejos para que todos puedan aprovechar bien esas tecnologías. Entonces, lo que se está buscando a través de muchas plataformas, Tierra de Monte entre ellas, es que se pueda generar un acercamiento y una accesibilidad para todos los productores y productoras, independientemente de su capacidad económica, para que puedan aprovechar todas estas tecnologías. El gobierno de Querétaro el nuevo gobierno de Querétaro está haciendo un esfuerzo importante al respecto. Habrá que ver, ¿no?, cómo se implementa, porque pues ahí generalmente es donde está el detalle. Sí. Pero tiene iniciativas interesantes, como por ejemplo acercar y rejuvenecer el campo. Hizo un evento que se llamó el Agrotón, donde invitó a jóvenes junto con la Secretaría de Juventud para que presentaran propuestas en función de esto, ¿no? En función de cómo traemos estas nuevas tecnologías y estas nuevas visiones y perspectivas al campo para que todos puedan aprovechar las oportunidades que se están generando en este contexto. Sí, claro, y todavía ayer el secretario de Desarrollo Sustentable en Querétaro hablaba justamente de esta importante necesidad de reactivar las diferentes industrias automotriz, aeronáutica, en fin, de servicios, turismo, pero sin descuidar lo que tiene que ver con el desarrollo agropecuario, que resulta fundamental. Y le agregó un ingrediente que también quisiera comentarlo contigo, mi querida Adriana Luna, el tema del cambio climático, que además es otro tema que también habrá que considerar, porque a pesar de la pandemia, la globalización, la crisis económica, la pobreza, la tecnificación del campo, viene el asunto al que ya hay que entrarle, particularmente en Querétaro, que así lo han planteado, el tema del cambio climático, que también pues se vuelve pues un tema, un asunto delicado, porque pues habrá que generar toda una cultura para este procesamiento justamente de estos productos que vienen del campo y que tienen que servir en las grandes ciudades, mi querida Adriana. Claro, una cultura, pero también una infraestructura. Sí. La gente no, y en el campo particularmente, la gente está muy consciente del cambio climático porque la viven todos los días. Quizá para nosotros, cuando hablamos de sequía, simplemente pensamos en algunos cortes de agua de pronto en casa, sí. O de pronto, bueno, que no podemos arreglar las plantitas, pero las personas que están en el campo ven cómo pasan los meses, no llueve y su cosecha se muere. En términos de la contaminación del suelo, del agua, del aire, ellos son los primeros que respiran los pesticidas. No es que ellos quieran utilizar los pesticidas, es que no tienen alternativas. Entonces, aparte de una cultura que particularmente en el sector primario existe, y no solamente es una cultura, es una conciencia y es una cuestión de supervivencia, se necesita tener un sistema que ponga al servicio de los productores la facilidad de transicionar hacia sistemas que sean sustentables, pero que también sean más productivos, que sean más rentables, que les permitan vivir bien, porque ahí está el incentivo y la posibilidad de cambiar hacia algo que va a poder no solamente frenar el cambio climático, sino revertirlo. El campo tiene la posibilidad de revertir el cambio climático, y también en términos de industria, el campo es el que le da trabajo a 1 de cada 3 personas en el mundo. Entonces, con esta contracción económica que sufrieron tanto el sector secundario como el sector terciario, el sector primario es el que puede captar toda esa fuerza laboral, puede capitalizar toda esa fuerza laboral y puede tomar las experiencias y las capacidades de todas estas otras personas que desafortunadamente se quedaron sin trabajo para integrarlas al campo, porque no nada más son productores, se necesitan contadores, mercadólogos, mecatrónicos. Growers, ¿no? Que también se llaman y van vinculados justamente a este tema del desarrollo del campo, que obviamente... Y estoy totalmente de acuerdo, Adriana, cuando además señalas que son, sí, los grandes héroes de lo que han sido justamente estos casi ya 2 años de la pandemia y lo que viene para luchar contra todas esas adversidades. Platicaba yo con el presidente de la Unión Ganadera Regional en días pasados, en esta semana, y me decía, el año 2020 fue complicado, el 2021 fue muy difícil, el 2022 parece que será igual o peor. ¿Qué más podemos decir, Adriana, hombre? ¿No? Pues te decía, o sea, hay un dicho y hay un chiste en el campo, ¿no? Porque dicen que los agricultores todos los años dicen, este es el bueno. Y la cuestión es de que finalmente tenemos que hacer que sea el bueno. Sí.
está en nuestras manos y no, por supuesto no menospreciamos todas las situaciones macroeconómicas y la situación que vivimos. Sin embargo, dentro de todo esto hay oportunidades. Tenemos agua, lo hablábamos la otra vez, y eso pues ya tenemos una parte ganada. Tenemos tenemos tecnología, tenemos cada vez hay una mayor vinculación entre los diferentes actores de la sociedad. Quiero pensar que también hay mayor conciencia. Como te comentaba, también se están haciendo esfuerzos importantes a nivel de academia, gobierno, iniciativa privada. Nosotros somos parte de varios de esos esfuerzos para pues, hacer que se aproveche estas oportunidades. 2022 viene difícil, los fertilizantes están muy caros, eso es cierto, pero hemos aprendido mucho y eso también nos ha obligado a digamos, modernizarnos, a obligarnos a pensar fuera de la caja, porque pues no hay de otra, hay que optimizar. Sí. Y esto nos va a hacer más eficientes para cuando pase esta crisis, pues ya tenemos estos aprendizajes, ¿no? Sí, claro, que es parte de una cultura también que habrá que implementar y que tendrá que funcionar desde la perspectiva social, educativa, cultural, para que podamos entender realmente en este mismo entorno cómo van evolucionando estas situaciones en escala muy micro y también a gran escala, que se vuelven parte justamente de los grandes retos que hoy tendrán que asumir los nuevos gobiernos finalmente, mi querida Adriana Luna, ¿no? Los nuevos gobiernos, los empresarios y la sociedad también, todos. Oye, te mando un abrazo, te agradezco mucho, te deseo una feliz Navidad en compañía de tus seres queridos, de tu familia, que haya paz, que haya tranquilidad. ¿Dónde te podemos encontrar, dónde te podemos ubicar para seguir? Porque además tú tienes una serie de reflexiones, consideraciones, opiniones, le debo decir, es congresista también importante para poder hablar de estos temas y bueno, también pues queremos saber dónde te podemos leer, mi querida Adriana Luna. Claro que sí, nos pueden encontrar en la página www.tierrademonte.com. Ahí tenemos una serie de contenidos, tenemos un repositorio de información de artículos. También nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Me pueden encontrar también como Adriana Luna. Y bueno, pues ahí discutimos de varios temas y pues con mucho gusto te agradezco también el espacio. Este año ha sido muy enriquecedor. Esperamos muchos años de colaboración. Les mandamos un fuerte abrazo, felices fiestas a todo el equipo de Radar. Agradecemos también que estén poniendo estos temas en la mesa, agradecemos también la innovación, agradecemos también el compromiso, el pensamiento crítico que impulsan todos los días, porque bueno, pues es importantísimo para una mejor sociedad y bueno, pues felices fiestas. Igualmente, mi querida Adriana Luna, que tengas buen día, gracias también por la participación y aquí seguimos al pendiente. Buenos días. Buenos días. Bye, muchas gracias a través de vía Zoom. Gracias a la doctora Adriana Luna. Además, por cierto, a propósito de estos héroes de la pandemia, que obviamente tenemos que llegar a mirar a la esencia, a la raíz de estos temas, de estos asuntos que son justamente en los trabajadores del campo que se han convertido y se tendrá que ver de esa manera en los héroes ante la pandemia del COVID-19. Gracias, que tengan buenos días. Son las 8 de la mañana en punto. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más. Buenos días. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar